que es la clase de geometría y trigonometría, y la idea sería hoy ver el teorema de Pitágoras. Pero un poquito por lo que decía Efra, de ver lo de ayer, lo que le estuve preguntando, porque a lo mejor no se entendió en lo que expliqué, lo hice muy rápido. Fíjense, la idea es como más o menos simple. Lo que ustedes dijeron ayer, varias veces, debe ser así. Lo que yo entendí que dijeron ayer es que Sergio eh, les puso el ejemplo de un cilindro. Sí parece cilindro. Un cilindro circular, ¿no? También porque hay cilindros, bueno, o serían objetos como tipo cilindros que no necesariamente tienen la base circular, pero lo que conocemos como cilindro tiene la base circular. Y entonces, por ejemplo, uno se puede preguntar cuál es el volumen de este cilindro. Creo que fue, por lo que ustedes ayer dijeron, fue lo que entendí que hizo Sergio. Si no, corríjanme, por favor. Porque yo, y como dije ayer, yo no estuve en esa clase, pero fue lo que entendí de lo que ustedes dijeron. Entonces, una forma de calcular el volumen de este cilindro, si esto tiene una altura h, aquí lo que es interesante es que el cilindro, insisto, si ustedes le hacen una rebanada, o lo ven por los extremos, la superficie, o esta superficie que contiene el cilindro, es una superficie circular, en las tapas, ¿no? En los extremos, solamente en los extremos. Aquí tengo un círculo, acá tengo otro círculo. ¿Se acuerdan, muchachos? Yo les dije, por ejemplo, que si vimos objetos estos de dimensión cero, que era un punto, y lo que yo les dije que si ese objeto de dimensión cero lo tomaba infinitas veces, con esto podía generar un objeto de dimensión 1, que era una línea, ¿no? Y también dijimos que si tenemos una línea y también la movíamos esta línea, ¿verdad? Que era un objeto de dimensión 1, y hacíamos una unión infinita de estas líneas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, o sea, supónganse que lo estoy moviendo hacia la derecha, pero continuamente, ¿no? O sea, aquí me están quedando huecos, pero lo hago continuo. Entonces, realmente lo que podía yo hacer, la idea era que de una línea, si barro esta línea sobre un plano, entonces yo puedo generar toda una superficie, ¿verdad? Entonces, fíjense, un objeto de dimensión cero, la barro en el espacio o en el plano aquí, me genera una línea. Si ahora una línea la barro, me genera, por ejemplo, una superficie. En este caso puede ser un cuadrado, podría ser un rectángulo, etc. Pues así con este círculo del cilindro. Si yo tengo este círculo y este círculo lo barro, y por barrer quiero decir justo, hago un movimiento en una dirección, por ejemplo, en este caso perpendicular al cilindro. Aquí sí es algo perpendicular, aquí de hecho habría 90 grados. Entonces, si agarro el círculo y lo muevo así, justo lo que me genera es un cilindro. O sea, el círculo que es de 2 dimensiones, me genera el cilindro que es de 3 dimensiones. Y entonces lo que supongo que hicieron con Sergio fue el área del círculo, yo no sé cuál es el área del círculo es igual a, área es igual a pi por radio al cuadrado, donde justo ustedes saben, el radio es aquella distancia que va del centro a, la orilla del círculo, ¿no? A la frontera. ¿Se acuerdan? Nosotros usamos esta palabra de frontera. Entonces, este cilindro tiene como frontera dos círculos en los extremos, y la frontera en esta dirección, pues es justo como una pared, ¿verdad? Circular. Entonces, si yo barro este círculo, insisto, en una dirección perpendicular, pues lo que me genera es el cilindro. Entonces, ¿cuál es el volumen? Pues el volumen, lo que van a hacer es pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, multiplicado por la longitud o por la altura. Y eso me da el volumen del cilindro. Entonces, fíjense, esto es el área del círculo. Este es el área del círculo. Y lo multipliqué por la altura.
y esto me dio el volumen, ¿no? Eso fue lo que hicieron, supongo con C. Así, por ejemplo, tengo esta línea, supongo que esta línea mide L, y justo cuando la barrí hacia la derecha para generar el triangulito, supongan que la moví también L. Entonces, L por L me generó, si yo ahora quiero sacar, por ejemplo, el área de este cuadrado, ¿no? Me pregunto cuál es el área, pues simplemente agarro la longitud que tenía original, que era esta, la multiplico por la longitud que fue lo que moví la línea para generar la superficie, y esto me da L cuadrado, ¿no? Eso es lo que... Entonces, esta L es justo esta L, ¿no? Era la longitud que tenía yo aquí, lo pongo aquí para que se vea, y esta otra L representa justo la longitud que moví esa línea recta para generar la... Y de hecho, fíjense, el volumen del cubo también lo pueden generar así. Ahora se agarran un cuadrado. Los cubos siempre me cuesta trabajo dibujarlos. Pero supongo que este es un cubo. Entonces, justo lo que tienen de este lado, muchachos, supónganse aquí, lo que tienen esta cara es solamente la cara, es un cuadrado, ¿no? De hecho, podemos dibujarle naranjita. Tienen este cuadrado. Ya sabemos que el área de este cuadrado, el área del cuadrado, el área del cuadrado es igual a la longitud al cuadrado, es este anterior. Pero fíjense, de un punto generé una línea. A lo mejor esta línea tenía longitud de L. Luego de esa línea movida generé un cuadrado. Y entonces para ver el área, pues multipliqué L por lo que lo moví, que es L cuadrado. Ahora supongo que ya tengo el cuadrado, que es L, y su área es L cuadrado, y este cuadrado, imagínense un pan Bimbo, ¿no? Donde su tapa del pan es el cuadrado, y lo movieran así en la dirección de la bolsa del pan, pues lo que les genera es todo el pan, ¿no? Y supónganse que las bolsas, bueno, no son cúbicas, pero que son más chiquitas si fuera un cubo. Entonces, ahora voy a mover en esta dirección mi cuadrado, una longitud L. Entonces, para sacar el volumen de ese cubo, pues tengo L cuadrado por L. Entonces, el volumen del cubo lo puedo ver como L al cuadrado, que es el área del cuadrado, que es la base, multiplicada por L, donde esta L es la longitud que moví el cuadrado para generar el cubo. Y esto me da el cubo. Entonces, así pueden ver ustedes, es una forma de visualizar, por ejemplo, la forma de sacar estos volúmenes. Algo que es importante aquí, muchachos, en todo esto que he estado haciendo, he estado pensando que la dirección en la que me estoy moviendo es perpendicular, ¿no? Aquí tenía una longitud y me moví de manera perpendicular para generar el cuadrado. Aquí tenía un cuadrado y me moví perpendicular al cuadrado para generar el cubo. Aquí tenía, en lo que vieron con Sergio, según entiendo, un círculo y me muevo perpendicular al círculo, perdón, para generar el cilindro. Eso es importante, muchachos, porque que sea perpendicular, porque, o bueno, en el ejemplo que voy a poner ahorita, porque si no fuera perpendicular, supónganse que tienen un círculo, pero lo mueven en esta dirección, entonces lo que les generaría es un cilindro que no es recto. De hecho, estos cilindros les llaman cilindros rectos, justo porque la altura es perpendicular a la base, que es un círculo, y estos cilindros, este también sería un cilindro, pero no sería un cilindro recto. Y entonces, para sacar su volumen, pues entonces no nada más es... bueno, aquí les quedaría claro que para sacar el volumen, eso sería el área de este círculo multiplicado por esta longitud, ¿no? Que ya no es la altura. ¿Ok? Entonces nada más habría que tener cuidado. En ese sentido, estoy fijándome en movimientos perpendiculares. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿No los he hecho bolas? Solamente he hecho estas cosas. Entonces, lo que les decían ahí, fíjense, ustedes lo que hicieron en su curso, o lo que hicieron ahí, sacaron, a ver si me sale, ahí tenían su hexágono. Este hexágono no está bonito porque no es regular, ¿verdad? O sea, vamos a quitarlo.
No, no me va a salir regular, muchachos, no soy tan buen dibujante. Pero supongamos que tenemos un... déjame poner en este color incluso. Ahí está, ¿no? Ah, pero no le puse la función de que me lo corrija. Este lo quería quitar. Y aquí voy a poner el... No, pero no me quiero con este. Pero no desesperéis. No desesperéis. ¡Uf! Me hice un círculo. ¡Qué chafa! Dibujo que ni siquiera reconoció que era un hexágono. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya, supongan que es un hexágono donde todos los lados miden lo mismo. L. Fíjense, ayer les dije que habían trabajado de dos formas, muchachos, no sé si se dieron cuenta de eso, pero algunos equipos lo que hicieron fue considerar un hexágono del lado L. Y creo que tenía que ver con el hecho de que si ustedes ponen este cubo que está aquí, que estoy dibujando, en cierta perspectiva, entonces parece un hexágono, ¿verdad? ¿Qué perspectiva es esa? Si ponen, a ver si me sale. Este es el cuadrado, y luego por aquí, esperen. ¿Cómo lo hago? Porque esto sería otro cuadrado, entonces así sacan el cubo, ¿no? Entonces, creo que lo que ustedes hicieron es que si lo ponían en una perspectiva así más o menos como lo estoy dibujando, entonces justo lo que agarraban, lo que obtenían era 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esa perspectiva ven como un hexágono. Y estos hexágonos, si la longitud del cubo tiene lados L, entonces también tiene lado L. Sería un hexágono de este estilo. Eso fue lo que hicieron varios de ustedes. Entonces lo que dijeron fue, el volumen del cubo, ya vimos, es L cúbica. Bueno, acá está, el volumen del cubo es L cúbica. Y luego lo que hicieron fue calcular el área de un hexágono de lado L. Y encontraron que el área era igual, ya no recuerdo, no me la sé de memoria, 3 raíz de 3 sobre 2 por la longitud. Ese es el área del hexágono. El área del hexágono. Para no confundirme con tantas áreas que tengo, ese es el área del círculo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicieron ya nada más ustedes, fue lo que vi, fue, me va a faltar otra página, supongo. Lo que ustedes dijeron, voy a calcular el cociente de b del cubo entre el área del hexágono. Entonces dijeron, este es L cúbica dividido, pero fíjense, entre este hexágono, el que les digo que ustedes vieron como perspectiva, así lo hicieron como 3 o 4 equipos, no lo hicieron todos igual. De hecho, eso yo no lo había notado, y de hecho, si se acuerdan que lo pregunté y Sergio no contestó exactamente, porque él puso ese ejercicio, qué es lo que quería. Entonces, pero bueno, este es 3 raíz de 3 sobre 2 por L cuadrado. Y aquí es lo que les decía yo, muchachos, si el volumen tiene longitud al cubo y el área tiene longitud al cuadrado, lo que les queda es algo que tiene una longitud. Esto es 2, 3 raíz de 3 por L. Ese es este cociente que les pidieron, o la razón. Y yo lo que les preguntaba ayer era esto, ¿qué significado puede tener? ¿Qué significado tiene? Entonces, fíjense, la forma de darse cuenta es que el b del cubo es igual, si este lo paso multiplicando para acá, lo que me va a quedar es 2 por 3 raíz de 3 por L. Acuérdense, esto es una longitud multiplicada por el área del hexágono.
Que justo, ¿cuál era el área del hexágono? Pues fíjense, este es 2 por 3. Este no es raíz de L, este es raíz de 3. Raíz de 3 por L por 3 raíz de 3 entre 2 por L cuadrado. Fíjense, si hacen la cuenta, todo esto se va a ir con todo esto. Y lo que me va a quedar, pues es el L cubo del volumen del cubo. Entonces, lo único que están haciendo es como factorizando el producto de una manera curiosa. Pero déjenme les quito estas rayitas. Pero, entonces, ¿esto qué es? Eso es de aquí, pues es el área del hexágono, ¿no? Este es el área del hexágono. Y esta es una longitud. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿O qué significa este cociente que habían sacado? Ese es el cociente, ¿eh? Este es el cociente. De hecho, se los pongo de otro color. Este es el cociente que sacaron, que es, este es el cociente, que es una longitud, este es el cociente. Pues, ¿cómo pueden interpretar ese cociente, que es una longitud? Lo que yo les decía ayer es, pues lo que están haciendo es, lo que tengo es un hexágono, ¿verdad? Del lado L, todos tienen lado L. Aunque no parezca, todos tienen lado L. Si hacen bien su dibujito, les va a quedar así. Además que yo no soy tan buen dibujante, que no me queda así. Y lo que están haciendo es multiplicarlo ahora por esta longitud, que es el cociente que ustedes sacaron. Pero vean lo que estábamos haciendo. Si ustedes tienen el área y lo multiplicaban por una cierta longitud, lo que estaban haciendo era como barrer esa área en esa dirección perpendicular. Entonces, es una interpretación de qué era ese cociente, es que si agarran ahora y lo mueven, en mi dibujo, soy muy malo dibujando, pero si lo mueven de tal manera que aquí me quede, no sé si se alcanza a ver qué es lo que quiero hacer, pero ¿cómo quedaría aquí? Así, así, algo así. Esta última no quedó. Pero sí entienden lo que quiero hacer, ¿verdad? Es como poner, si ahora la rebanada de mi pan Bimbo fuera un hexágono y ahora lo barro así. Lo que me va a quedar es como una cajita, ¿no? Creo que esto tendría que ser así. Algo así. Y esto quedará de alguna manera. No sé. Pero bueno, lo que tienen es como un hexágono, como si fuera el pan Bimbo, piensen en el pan Bimbo, un hexágono, y lo mueven. Entonces, esta longitud que lo movieron, esta longitud fue justo el 2 entre 3 raíz de 3 por L. ¿Ok? Y el volumen de esa cajita con bases hexagonales es igual, este volumen es igual a L cubo. Entonces, una forma de interpretar esta longitud es, fíjense, y al final, entonces, ¿qué pasa? Este tiene el mismo volumen que este cubo. Entonces, la interpretación de esta longitud, que era el cociente, esa es la longitud que multiplicada por el área del hexágono me da una cajita hexagonal del mismo volumen. El volumen de este sigue siendo L cubo, del mismo volumen que el cubo. Es como si el volumen, ahora en lugar de verlo con caras cuadradas, ese mismo volumen, el mismo volumen ahora lo ven con caras hexagonales. ¿Okay? Y esa longitud es por la que tendrían que multiplicar el área del hexágono para que les dé el volumen del cubo. Eso, muchachos, si lo hicieron así, pero hubo varios equipos que no lo hicieron así, que también me pareció interesante, porque bueno, hasta aquí dudas, muchachos, sobre todo tú, Efra, que me preguntaste. Esto fue lo que ayer traté de explicar, ahorita lo estoy explicando con mucho más cuidado, pero si se dan cuenta, es la misma idea que usó Sergio, supongo, en el cilindro. Tengo un círculo, lo multiplico por la altura y eso me da el volumen. O sea, ahora aquí tengo un hexágono, lo multiplico por esta longitud y me da el mismo volumen que tendría un cubo del lado L. Eso es como la interpretación geométrica o una interpretación geométrica de ese cociente. ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro? Mi dibujo está chafa, ¿no? Pero supongan que mi dibujo está... Lo que tendré que hacer es 2 hexágonos y luego hacerlo así.
las rayitas. Pero, sí, entonces más o menos, muchachos. Ya ¿Sí? me quedó claro, profe. Ok. Ahora fíjense, lo que hicieron otros equipos, que fue lo que a mí me pareció interesante, es que encontraron que dentro del cubo ustedes pueden hacer un corte en el cubo, un corte tal cual, de tal forma que lo que les queda es un hexágono. Pero no es este hexágono que estoy poniendo aquí. Este hexágono, les digo, es si uno ve el cubo como lo estoy viendo aquí, que tiene lados L. Pero lo que hicieron otros equipos, déjenme busco rápido, porque ese dibujo sí no me va a salir. Espérenme, denme un segundo, no desesperéis. Eh, Espero que no se esté haciendo tedioso como ayer, pero espérenme. Me voy a cursos complementarios. ¿Quién? Ahora para saber quién fue el que lo hizo así. Eh, ¿Alguien se, a ver, ¿qué equipo presentó una figura amarilla que tenía el cubo y estaba como partido el cubo y tenía un hexágono adentro? ¿Qué equipo hizo eso? El equipo 3, profe. El 3, déjeme entonces sacar el del, aquí está el ejercicio. Equipo, eh, equipo 3, ahí donde está Adrián Correa. Sí, Sí. ok. Déjeme saco rápido ahorita ese ejercicio. Integrador, nomás para que vean la figura. Y está bien interesante. La verdad, les decía que yo estuve aprendiendo, ¿no? Yo no me había fijado, o bueno, ni siquiera me había preguntado, o sea, se los puedo decir con toda... Este es el video, no quiero el video, quiero el ejercicio. Aquí está, tipo 3. Espérenme, lo estoy desplegando en mi máquina. Ya ven que mi máquina últimamente ha andado un poco tipo 3. Aquí está. Tipo 3. Lo que quiero dentro de la biblioteca. Aquí está. Espérenme. Déjenme dejar de compartir mi, mi tablet y miren, aquí está lo que hicieron los compañeros. Fíjense, lo que hicieron los compañeros fue tal cual en el cubo hay una manera de hacer un corte de tal manera que lo que queda es un hexágono. Y de hecho le pregunté a un compañero que cuál era el tamaño de ese lado. Y me dijo que, bueno, no me acuerdo qué me contestó. Pero miren, entonces, esta es, insisto, una forma de rebanar. Este hexágono no es el hexágono que yo les puse hace rato, porque este hexágono no tiene el lado L. ¿Cómo sé que no tiene el lado L? Pues porque, fíjense, vamos a fijarnos nada más. Ahora aquí no sé cómo pintar, porque nunca pinto en la pizarra. Ok, si pongo a anotar, saca algo, ¿verdad? Fíjense, este lado que está aquí, que estoy subrayando, ese que está ahí, no puede tener, bueno, sí podría tener en principio el lado L, pero según yo no, ¿dónde se ve claro que no tiene un lado L? Déjenme pensar. Mm, y en una de esas iguales sí tienen el lado L, pero habría que calcularlo. Eh, bueno, lo que voy a tratar de hacer es, para no cantinflar, es exactamente ver eh, cómo según entiendo, este es el centro del cubo, o sea, pasa por el centro del cubo y es perpendicular, es lo que ustedes dijeron, a una de las diagonales. Y ahí tengo que hacer el corte para que me quede el hexágono bien. Lo que tendríamos que checar es cuánto vale este lado. Para mí no es trivial que ese lado valga L. Igual y en una de esas sí vale L, pero para mí no es trivial que valga L, porque lo que vale L es este lado del cubo. Por ejemplo, o sea, este lado del cubo es lo que vale L. Este lado grandote es lo que vale. Este vale L. Este vale L. Pero fíjense aquí,
Este de aquí, dejen, lo puedo pintar de otro color, esto nunca lo he hecho. ¿Cómo lo hago con otro color? ¿Se puede poner otro color en el lápiz, muchachos? Ustedes que son expertos. Ah, ya vi, sí, ya vi cómo. Pero este de aquí ya no es L, muchachos. Ni este de aquí ya no es L porque ya están cortados. Entonces, a mí no me queda claro que este entonces valga L. No me queda claro esa parte. Esa, no es, esa es un signo de interrogación, ¿eh? Entonces, lo que habría que calcular es cuánto vale ese lado. Y entonces, ese es un hexágono que en principio yo veo es diferente al otro. Entonces, hubo dos equipos que nunca nos dieron cuánto, cuando hicieron el cociente, y hasta me acuerdo cuál, les digo, cuál fue el equipo 3 y el equipo, aquí tengo mi anotación en mi mesa, fue el equipo 1 y el equipo 4 que les dije que sospechosamente habían cometido el mismo error. Ahí no me van a convencer de que fue casualidad, pero bueno, insisto, no nos vamos a enojar. Pero lo que habría que hacer, muchachos, ese sería un buen ejercicio de geometría. Vamos a ver el teorema de Pitágoras y luego hacemos ese ejercicio. Vamos a ponernos el ejercicio de calcular exactamente cuánto vale el lado de este triángulo, perdón, de este hexágono, que insisto, no creo que sea L, pero en una de esas me equivoco. O sea, este no creo que sea L, no creo. Lo así a ojo me costaría trabajo pensar que me da L. Entonces, hay que calcularlo, pero ese fue el que sacaron varios, bueno, dos equipos. Y entendí ya después por qué no hicieron la demostración igual que la que acabo de hacer yo. Voy a dejar de compartir este, muchacho, y voy a volver a compartir mi iPad. O sea, entendí por qué no habían llegado más lejos, porque... ahí viene mi iPad. Entendí porque dije, ya entendí lo que está pasando, es que estos colegas están sacando este hexágono. Sí sabemos que el área es perímetro por apotema sobre 2, está bien, pero no saben cuál es el apotema porque no lo calcularon. Ni tampoco saben cuál es el perímetro porque no calcularon cuánto valen los lados. Uno podría decir, vale L, pero realmente eso no está trivial ver lo que valga L. Según yo, así nada más a ojo no valdría L. Entonces, estos compañeros que dijeron que el área era perímetro por apotema sobre 2 y es el área del hexágono, vamos a poner aquí un H, el área del hexágono. Y entonces calcularon el volumen entre el área del hexágono, este es el volumen del cubo, como L cúbico entre P por Q sobre 2, porque ahí fue donde a mí me sacó donde dije, ¿por qué no ponen cuánto vale el perímetro y cuánto vale? Esta es una, no es una Q, parece Q. Dije, ¿por qué no pusieron esos chavos? Si ya saben cuánto vale el perímetro, pues que pongan el perímetro, que pongan el apotema y que les dé la misma fórmula que allá. Pero me di cuenta que no lo pusieron porque no lo calcularon. Entonces, para la próxima clase, a lo mejor eso debería de ser un ejercicio de tarea. Para la próxima clase habría que calcular cuánto vale el lado de ese hexágono de la figura que les acabo de mostrar. Pero insisto, esa no es este hexágono. Porque para este hexágono no tengo que hacer ningún corte. Para verlo así, el hexágono como lo estoy viendo, no tengo que hacer ningún corte. En el de allá sí hicieron un corte. Por eso estoy seguro que el área no es la misma. Y como el área no es la misma, no puede ser el lado del mismo tamaño. Entonces, este cociente les va a quedar diferente. Ahora, ¿cuál de los dos es el que habría que haber puesto? No lo sé. Soy honesto, no lo he pensado. No sé cuál de los dos era el que querían que calculáramos, si este que es el trivial o este otro. Mi impresión, sin haberlo pensado mucho, híjole, va a quedar grabado. Van a decir, a ver, mi impresión es que el que debieron haber calculado es este. Porque en algunas de las pinturas de Vasarely, que no son estas, bueno, sí es este, fíjense, justo este cubo de la esquina perdida, ¿no? Este cubo de la esquina perdida, si yo lo veo así en el plano, pues realmente lo que aquí tengo este es un hexágono, ¿no? Y es un hexágono del lado L. Entonces, yo lo que creo
por esta figura, que justo en lo que se estaba pensando era, era en este hexágono que se forma. Justo así como lo estoy pintando aquí, muchachos, lo que quise poner fue esta figura, justo esta. El cubo visto de cierta manera, fíjense, porque este es un cubo, ¿no? Aquí está, una cara, dos caras, tres caras, y las otras tres están escondidas. Pero también lo puedo ver justo como un hexágono. Entonces, por eso yo creo que el con el que había que hacer el cociente era con ese hexágono. Pero, de todos modos, los que hicieron el otro, es un ejercicio interesante de geometría, ver qué tipo de hexágono es. No sé si esto aclara mis dudas. O sea, yo ayer cuando les pregunté no había visto esa diferencia, sino ya cuando puse atención dije, ah, ya entendí, unos hicieron esto y otros hicieron una cosa diferente. Y los que hicieron la cosa diferente, como no calcularon el área de ese hexágono, pues justo en la fórmula no nos la pusieron y se quedaron ahí. Entonces, lo que debieron haber hecho los que lo hicieron de esa manera era calcular esa área, y no lo hicieron. Vamos a hacerla entre todos, no ahorita, pero para la próxima se las dejo de tarea, que alguien que la traiga, y me va a hacer muy feliz si alguien la hace. Pero esas son las dos formas que vi que utilizaron los equipos del día de ayer de manera, bueno, diferente. Y esa es ahora entiendo bien por qué la diferencia y todo. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, en particular esta la hizo el equipo 3 porque fue el que ahorita me dijo que ellos la tenían, pero no fue el único. Hubo otros equipos que también presentaron la misma figura, entonces lo pensaron así. Y los otros que lo calcularon, pues lo que calcularon porque ya se la sabían, lo pensaron así, pero no es lo mismo. Vale. Ya me eché toda una hora con este rollo, pero esa es una forma, muchachos, de generar figuras y, pues bueno, o de interpretar esta cuestión como algo, ¿no? Entonces, es eso, no sé qué más decirles. ¿Alguna duda, muchachos? Miren, aquí ustedes me podrán decir, si fueran los teachers de cursos complementarios, me podrán decir, mire, hexágono, le faltó el acento ahí, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. ¿Dudas, no? ¿Nadie? Si no, pues ya pasamos a lo que íbamos a hacer hoy. Pero eso es lo que yo me hubiera esperado que hubieran ustedes como discutido y entendido, ¿no? Pero bueno, ya pasó. Vale. Entonces, ¿dudas, muchachos? ¿No? Vale. Entonces vamos a hacer algo. Son las 9 en punto. Déjenme, voy por mi acostumbrado coffee y dejen pausar. Bueno. Déjenme nada más recordar las sesiones pasadas, que le puse así, sesión 9 y 10. Lo que estuvimos haciendo fue varios ejercicios de eso del teorema de Tales. Y al final de la sesión anterior, discutimos estos criterios de semejanza de triángulos, los criterios de semejanza. Ayer me dio mucho gusto cuando alguien le preguntó a Ángel qué significaba congruencia, porque lo contestó bien, ¿no? Y hemos estado viendo congruencia de segmentos, congruencia de triángulos, y dije, ah, súper, se ve que estamos avanzando en cosas. Entonces vimos los criterios de semejanza de triángulos, vimos vimos que eran como las generalizaciones del ángulo lado-ángulo, o del lado ángulo-lado, o del lado al cubo, ¿no? LLL. Vimos que eran las generalizaciones de los teoremas de congruencia, estos teoremas de semejanza que hay para triángulos. Vimos los tres criterios y concluí diciéndoles muy rápido esto del teorema de Pitágoras, que sin duda alguna es uno de los teoremas más importantes de la geometría. De hecho, si pensáramos cuál es la fórmula matemática con mayor aplicaciones todos los días, el otro día discutía un amigo, un matemático, que había dos fórmulas, una es el teorema de Pitágoras y la otra es algo que se llama la fórmula de Scholz, pero esa fórmula de Scholz se usa mucho porque si uno se usa en finanzas, y si uno calculara cuántas transacciones financieras hay todos los días, entonces cuántas veces se está usando esa ecuación, son muchísimas, pero
sin duda alguna, el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas, o el teorema tal vez más usado de las matemáticas. Y de hecho les platicaba, puse el resultado que esto se aplicaba para teoremas, perdón, para triángulos rectángulos. Uno de los triángulos, perdón, uno de los ángulos es 90 grados, es recto. Entonces los otros dos ángulos son necesariamente agudos porque tienen que ser menores de 90. La suma de ambos tiene que dar 90, más los 90 del recto me da los 180 que ya vimos tiene un triángulo. Y de hecho les dije que de ahí venía esta parte de la geometría analítica. De hecho, una pregunta que ayer se me quedó en el tintero, muchachos, pero que no la hice para que no se sintiera aludido algún colega, porque no sé cómo va el programa, es en la parte de el otro módulo que ustedes llevan se llama Álgebra y Geometría Analítica. Mi pregunta es, ¿ya comenzaron a ver geometría analítica? No, profe. No. Entonces, haberles pedido las ecuaciones del círculo era mucho porque ustedes todavía no ven eso, ¿verdad? ¿Quién me contesta? Van a dormir, ¿eh? A ver, Pues más que entonces, nada teníamos como que nociones, bueno, yo al menos, entonces pues en mi caso pues no sé, no fue muy complicado. pero esas nociones las traes de la prepa, ¿verdad? No es que ya las viste en el curso. Sí, exactamente. Correcto, de la prepa. Como que una compañera estaba hablando, pero no sé si la oí entrecortada por mi internet o por el de ella. Porque tampoco entonces han visto la ecuación de la recta, ¿verdad? No, en el curso como tal no. Ok. Entonces eso también, y se los quería preguntar ayer, pero ok. Entonces lo veremos. Pero la base para las ecuaciones de la recta, la ecuación del círculo, todas las ecuaciones de la geometría analítica, es justo el teorema de Pitágoras porque es la distancia entre dos puntos, ¿no? Pero bueno, con eso te concluí la vez pasada, vamos a formalizarlo ahora. Entonces déjenme enunciarlo así, con letras, eh, con letras mayúsculas. Esto es un súper teorema, entonces, el teorema de Pitágoras. Lo voy a escribir y voy a hacer una demostración sencilla. Yo les dije que una cosa que me encantaría que hicieran es una demostración que fuera como, que nos ilustrara a algunos, pero que trataran de que no la tuviera nadie más, ¿no? O sea, pero hay cientos de demostraciones del teorema de Pitágoras. Hay libros que se dedican a poner yo no tengo uno de esos libros, pero sé que existen libros donde dice N demostraciones del teorema de Pitágoras. Entonces dice el teorema lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa los nombres son horribles, ¿no? Hipotenusa, ¿a quién se le ocurrió hipotenusa? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, yo no sé si ustedes sabían esos nombres. Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces déjenme, hago aquí, voy a hacer una línea vertical más o menos grandecita. Voy a trazar aquí una perpendicular. Perfecto. Voy a cerrar este triángulo. Perfecto. Y voy a cerrar este otro triángulo. Perfecto. Entonces aquí tengo este triángulo rectángulo. De hecho, tengo dos triángulos rectángulos. Ah, eso no lo hice así bien. Después voy a menos. Este no me sirve. Estaba muy contento de mi triángulo, pero este no me sirve. Porque lo que quiero hacer, espérenme.
es tiro esta. Dejen tirar esta línea. Lo que quiero hacer aquí es, ok, lo que quería yo hacer aquí es un ángulo de 90 grados. Eso sí me sobró un poquito. ¿Estoy? Ahora sí, lo que voy a tirar aquí es una perpendicular a este lado. Ahora sí, eso es lo que quería. Y aquí otra vez, este es un triángulo rectángulo. Entonces, en realidad estoy haciendo dos triángulos rectángulos. ¿Sí se nota? Déjenme ponerles nombre a los lados. A ese le voy a poner el lado A. A ese le voy a llamar el lado C completo. Entonces, C es el que va todo ese segmento. Pues déjenme partirlo en dos pedacitos. Este le voy a llamar R y este le voy a llamar S. Luego a este le voy a llamar H de altura. ¿Por qué ponemos H de altura si la altura no lleva H, muchachos? ¿Quién me contesta? ¿Por qué siempre ponemos altura con H? Para la altura le llamamos H, si altura no En lleva. inglés, ¿no? Para la palabra height. Goody, goody. Exacto. Por la palabra high es porque viene, todos nuestros libros casi venían del inglés, ¿no? Okidoki. Vale. Pues ese es el triángulo. Entonces, lo que quiero hacer es una demostración sencilla del teorema de Pitágoras, al menos una, ya ustedes se harán alguna otra. Pero entonces, fíjense, primero, nada más déjenme recordarles los nombres. Hipotenusa le llaman al lado más grande del triángulo. Entonces, por ejemplo, si me fijo en este triángulo rectángulo pequeño, la hipotenusa sería B. Si me fijo en este otro triángulo rectángulo, la hipotenusa sería A. Pero si me fijo en el triángulo rectángulo más grande, la hipotenusa sería C. Entonces, la hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo. Y ya sabemos, por los teoremas que hemos visto, que el lado más grande es justo el que está enfrente del ángulo de 90 grados, ¿no? Porque es el más grande. Entonces, aquí está el ángulo de 90 grados, en este triángulo, justo el más grande, que es este, está enfrente del de 90, ¿ok? Si me fijo en este más pequeño, que también es de 90, si se dan cuenta que está el de 90, el lado más grande justo es este, que es el que está enfrente del de 90. Entonces también se satisface. Y si me fijo en este triángulo, este es el de 90, y fíjense que también el más grande que es A, que es la hipotenusa, es el que está enfrente del de 90. Entonces siempre pasa que la hipotenusa está opuesta a, déjenme, estoy tomando mi silla, es opuesta al ángulo de 90 grados. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a demostrar este teorema. Entonces, fíjense, aquí tengo tres triángulos rectángulos, como ya los dije. El original lo dividí en dos, pero me voy a fijar en algo. Fíjense que estos triángulos son semejantes. El triángulo, este triángulo que está aquí, este triángulo que está aquí, este triángulo que está aquí, este triángulo es semejante a el triángulo grandote. ¿Por qué son semejantes? ¿Se acuerdan? Porque miren, este lado y este lado es perpendicular a este. ¿Va? Y este lado es perpendicular a este. Ya habíamos visto teoremas anteriores donde nos decía que si teníamos justo que los lados, por ejemplo en este caso, tenemos esto, lado, ángulo, lado, y son perpendiculares a este lado, ángulo, lado, ¿no? Aquí está, este es perpendicular y este es perpendicular, entonces esos triángulos son semejantes. Eso ya lo habíamos visto. Entonces déjenlo escribo. El triángulo ABC
es semejante al triángulo AHS. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Están todos de acuerdo conmigo, muchachos, que esos dos triángulos son semejantes por la razón que acabo de dar? Sí, profe. Gracias, muchachos. Entonces, como son semejantes, ¿se acuerdan? Los cocientes de los lados homólogos son iguales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo en este grande me agarro el cociente C entre A, ¿vale? Entonces, si yo agarro C, lo divido en A, este cociente de C dividido en A debe ser igual a, me agarro este otro triángulo ahora, que es este, el ASH, y debe ser lo mismo que A entre S, ¿vale? Entonces esto es igual a A entre S, por esa semejanza. Ahora, también resulta que este triángulo, que es el original, también es semejante a este triángulo más pequeño, por la misma razón que antes, porque estos dos lados son perpendiculares a estos dos lados, ¿no? Este es perpendicular y este es perpendicular. Entonces, también resulta que el triángulo, en verde, el triángulo ABC es semejante ya no al más pequeñito, que sería el triángulo BRH. También son semejantes esos, por la misma razón que son perpendiculares. Entonces, como son semejantes, ahora resulta también que el cociente C entre B, este C entre B, que es el más grande entre el más pequeño, C entre B, déjenlo, lo escribo, el cociente C entre B, es igual al cociente de B entre R, que es este. Otra vez, la hipotenusa entre el cateto más pequeño de este triángulo es lo mismo que la hipotenusa del grandote entre el más pequeño, que es este. La hipotenusa entre el cateto más pequeño del grande debe ser igual a la hipotenusa entre el más pequeño del triángulo chico. Entonces, B entre R. Y ya acabamos con eso. Entonces, esas dos igualdades valen, porque son triángulos semejantes, ¿vale? Entonces, fíjense, de aquí, ¿qué concluyo? De esta ecuación concluyo que C por S es igual a A cuadrada. ¿Están de acuerdo? Multipliqué ambos lados de la ecuación por A y multipliqué ambos lados de la ecuación por S. Entonces me queda C por S igual a A cuadrada. En la de abajo, multiplico ambos lados de la ecuación por B y ambos lados de la ecuación por R. Entonces me queda que C por R es igual a B al cuadrado. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sumo C por R más C por S, eso es lo mismo que A cuadrada más B cuadrada. Aquí voy a aplicar algo que yo creo que ya vieron con Ángel, que es la factorización. Pues, como tengo común en ambos términos la letra C, la puedo factorizar y me queda C por R más S igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero ¿quién es R más S, muchachos? R más S, este es R, este es S, R más S me da C. Entonces esto me da C por C igual a A cuadrada más B cuadrada. Y esto me da que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Es justo lo que queríamos demostrar. Que la suma, entonces ya habíamos dicho la hipotenusa era la más grande, C, que C al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. B cuadrada y A cuadrada. Esta demostración que les acabo de hacer, que es muy sencilla,
la hizo el mismo Euclides. Esa es una demostración de vida Euclides en sus elementos, pues una demostración del teorema de Pitágoras. Y también, muchachos, se vale el de reversa. Fíjense, aquí me están diciendo que cualquier triángulo rectángulo satisface que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué quiere decir que también se satisface el de reversa? Que si yo encuentro un triángulo para el cual se satisface que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, entonces el triángulo es rectángulo. Eso quiere decir que también se satisface de ida. Los matemáticos, cuando establecen un resultado, se fijan mucho que los resultados vayan en las dos direcciones. Entonces aquí si tengo triángulo, rectángulo, déjenlo pongo aquí. Entonces nada más, la conclusión es que, ¿dónde dejé mi lápiz? Aquí, ¿okay? La conclusión es que si tengo un triángulo rectángulo, ABC, entonces en automático A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Pero también sucede al revés, muchachos. Si ustedes encuentran que en un triángulo se satisface que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, esto necesariamente implica que es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Entonces, ese es lo que dirían los matemáticos, esta es la, si quieren, la ida, y esa es la vuelta. ¿Ok? Entonces, se satisface en ambas direcciones. Si es rectángulo, se satisface el teorema de Pitágoras. Si se satisface el teorema de Pitágoras, a fuerzas el triángulo es rectángulo. Entonces, si el triángulo no es rectángulo, muchachos, nunca vayan a poner esta fórmula, porque eso solamente vale para triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, vamos, como están, como no quiero que eso se les olvide, vamos a ponerlo aquí en grande. Solo se satisface Pitágoras el teorema de Pitágoras solo se satisface para triángulos rectángulos. ¿Vale? Claro, muchachos. Ahí está. Okidoki, entonces ya tienen una demostración. Algo que les decía, que aquí estoy recordando, es que a pesar de que se llama el teorema de Pitágoras, lo más seguro es que Pitágoras no lo inventó o no lo descubrió. Se tiene indicios de que incluso 6 siglos antes de Cristo ya se conocía el teorema de Pitágoras y que los chinos y los hindúes ya lo ocupaban. Entonces, quién sabe quién haya sido el autor del teorema de Pitágoras. Seguro no fue Pitágoras, pero bueno, Pitágoras después lo introdujo en la parte griega, hizo las demostraciones y entonces se le llama así. Okidoki. Creo que no hay dudas, pero vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Porque justo lo que queremos es hacer ejercicios y hacer... Ahora no le tomé foto a los dibujos, pero vamos a dibujarlo aquí. Entonces vamos a hacer aquí ejercicio. Ejercicio. Entonces otra vez es para que ustedes muevan el lápiz y cuando lo tengan me dicen, ya lo tengo, prof. Vale tanto. Entonces miren, tengo aquí una línea, ahí está. Y después tengo okay, otra línea aquí, es que me va a hacer espérenme, aguanten un momentito, así. Luego este es un ángulo recto que va a subir así, más o menos, y luego este va a bajar así, en otro ángulo recto. Entonces, este es un ángulo recto, este es un ángulo recto, y lo que me dicen es que aquí tengo el punto A, el punto D, el punto E, el punto B, el punto C.
Y este segmento vale 12, este segmento vale 5, este segmento vale 9, este segmento vale 15, y este segmento vale X. Y lo que quieren es que calculemos cuánto vale X. Sale, muchachos, encuéntrenme cuánto vale X. Bueno, lo que yo hice es que, si no estoy mal, 15 entre 9 debería ser lo mismo, o bueno, es igual a X entre 5, ¿Por qué? por lo de que son semejantes. Porque, ok, a ver, muy bien, Sebastián. Entonces, tu hipótesis es de que el triángulo ADE es semejante al triángulo EBC. Es lo que nos estás diciendo, ¿verdad, Sebastián? Sí, Ok, entonces, a ver, Sebastián nos está diciendo, y ahí tú me dices, ahí a quién nos sigues, si tienes algo que no te guste, lo discutimos. Pues lo que dice eh, Sebastián es que el triángulo de hecho, déjame ponerlo así, ¿eh? Es semejante a la de, son semejantes. ¿Por qué son semejantes, Sebastián? ¿Por qué nos dirías que son semejantes? a ver si me voy a explicar. Como los lados del triángulo ADE, se podría decir que están alargados, cumpliría el criterio del lado, ángulo, lado, porque el ángulo que está entre los dos triángulos, se podría decir que son opuestos al vértice, así que sabemos que son iguales, y los otros dos lados, como se podría decir que son alargados del primer triángulo, serían iguales. Ok, eso de alargado no lo entiendo, pero lo que sí entendí que dijiste es que, a ver, déjame, dices, este ángulo y este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice, dijiste, ¿verdad? Sí, profesor. Okidoki, gracias, Sebastián. Por lo tanto, muchachos, si esos dos son iguales, a fuerzas, por no decir una grosería, a fuerzas, esos dos son iguales. Porque la suma de ellos dos tiene que darme 90, porque es un triángulo. Pues aquí tengo dos triángulos que tienen, de hecho, los tres ángulos iguales, ¿verdad? Tengo los tres ángulos iguales. De hecho, fíjense, si un poquito, la idea es que si yo agarrara este triángulo de abajo y lo doblara hacia arriba, o sea, lo doblo así tal cual, me salgo de la hoja y lo doblo, y lo giro tantito, me debería de quedar algo así como que un triángulo más chiquito por aquí. ¿Están de acuerdo? O sea, si este agarro y lo doblo, donde este mediría 5 y este mediría X, y esto mediría, no sé cuánto mediría. ¿Estás de acuerdo, Sebastián, que si hago ese triángulo y lo doblo así y lo giro tantito, quedaría ese triángulo? Sí, profesor. Ahí está, ya. Son semejantes y ahí ya podríamos aplicar tales o teorema de tales o cualquier otra cosa. Ahí está. Ahora sí, Sebastián, ¿cuál fue tu otro razonamiento entonces? Lo que yo hice fue que 15 entre 9 debería ser igual a X entre 5. 15 entre 9 es igual a X entre 5. Y aquí se ve, ¿no? Este es 15 entre 9, que es como la hipotenusa entre el cateto más chico, debería de ser igual a X, que es la hipotenusa del pequeño, de este, dividido entre 5, que es el valor del ángulo más pequeño. Déjenme para no se vea todo sucio, empiezo a quitar cosas. ¿Qué dice? Aquí. Voy a tener que quitar esto. Vale, ahí está. Y de aquí sale entonces, Sebastián, que X es igual a 75 entre 9. Y tú dices, esto es 8.3, ¿no? Sí, profesor. Ok. Una cuestión, porque ayer salió. Si tú me dices que esto es 8.33, eso está mal, ¿no? Lo que les dije es, realmente, si uno hace la división, esto es infinito. Y entonces la gente lo que hace es ponerle una barrita aquí para decir que es una repetición infinita, ¿no?
Pero realmente, muchachos, es más bonito dejarlo como 75/9, porque ese es el número exacto. Es un número racional que es 75/9. Que si lo represento en forma decimal, me da una cola infinita. Entonces, cualquiera de... Aquí sí ya es igual. Si le pongo esta rayita arriba, eso sí ya es igual. Porque eso significa que... ¿por qué la borro y se vuelve a poner? Ok. Significa que es una infinita, ¿no? Tiene un número infinito de cifras decimales. Pero a mí me gustaría más que se acostumbraran a dejarlos como consciente porque ese es el valor exacto. Entonces, esa es la forma en que lo resolvió Sebastián. Aquí teníamos en el... Bueno, aquí teníamos en el chat a Argenis. Tú lo hiciste de una manera diferente porque te salió un número diferente. ¿Estás de acuerdo en lo que hizo Sebastián o tienes una... o le ves algún problema? Lo que pasa es que sí, hice más o menos como el mismo método, pero confundí los lados, entonces las razones que hice no cuadraban. Entonces Ok. sí. Ajá. O sea, que hiciste en lugar de 15/9, hiciste 15/12 a lo mejor. Sí, algo así. Ok, Sí, puse yo 9/x igual a 2/5 y ya saqué la razón, que como por criterios de semejanza. ok, Entonces, pues sí, me equivoqué más bien en eso. ok, sale Argenis. Pero ahí está, ¿no? Y esa forma de haber escrito así el triángulo, de esto decirlo, de lo reflejo y lo roto tantito, ahí se ve exactamente cuál ángulo es cuál y quién va con quién, ¿no? Ahí no hay pierde. Entonces, vale, ese sería... Vamos a nosotros, ¿no? Pues aquí parecía que íbamos a usar Pitágoras, pero no usamos Pitágoras, jajaja. Ja, ja. Nos engañaron. Pero a lo mejor para este sí necesitamos Pitágoras. Dejen entonces, vamos a hacer otro. Si nos da tiempo, tenemos 10 minutos. Y ya la próxima hacemos unos cuantos más y ya voy a pasar a otra cosa más. Es que sí, Pitágoras es que nos tiene que quedar clarísimo Pitágoras, ¿no? Pitágoras es Pitágoras. Ok, aquí tengo un trapecio. No lo quería iluminar, pero bueno, ahí está. Ahora aquí tengo una altura. Este sí es un vertical. Este es ahora no sé, no sé lo que dice ahí. Todavía no sé usar del todo esta subs. Bueno, aquí los voy a hacer punteados. Estoy copiando tal cual lo tengo aquí. Entonces, me dicen, este lado mide 12, este mide 13, este se llama A, este se llama B, este se llama C, este se llama D, este se llama E, este se llama F, este es recto, este es recto, este pues vale 13, porque son paralelas estas dos rectas. ¿Se acuerdan que para decir que son paralelas le ponemos unas flechitas? Pues vale 13, vale 13, y el completo vale 22. En la D. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale X? Y X ahora es este. ¿Sale, muchachos? A ver, vamos a sacar ese. Parecería así a ojo que es un 12, ¿verdad? Porque es un cuadrado, pero no lo sabemos. Ahí, acuérdense que el ojo se engaña a veces, ¿no? Tenemos este trapecio ABCD. Si entonces queremos calcular, calcule. Es que como son iguales el lado de arriba y el lado de abajo del ¿Sí? cuadrado, ¿Sí? entonces los lados de los triángulos deben de ser 5 y 5 cada uno. A ver, espérame, aguántame, vas muy rápido, pero entonces dice el colega Ángel que este vale 12, como el grande de A a D vale 22, si le resto 12, entonces eso me da 10. Como el trapecio está bonito, es un trapecio, ¿esos tendrán nombre? ¿Equilátero, regular? No sé si tengan un nombre, habría que buscarlo.
El lado AE y el lado FD deben valer 5, es lo que dice. ¿Sí? ¿Te estoy interpretando bien, Ángel? Sí, Ok, entonces ese 5 más 12 más 5 me da el 22. Sale, Ángel, somos. Y luego, sacamos Pitágoras del triángulo. ok, sacamos Pitágoras del triángulo. Bueno, voy a creer que sí lo hiciste bien, porque el resultado creo que es el correcto. El teorema de Pitágoras me diría que x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado, que son los dos catetos, acuérdense, los catetos son los dos lados más pequeños, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 13 al cuadrado. De aquí se deduciría, usando álgebra, que x cuadrado debe ser igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Algo muy parecido a lo que ustedes hicieron en su ejercicio integrador cuando sacaron la fórmula del hexágono, ¿no? Porque sacaron una altura. Y entonces x es igual a, bueno, x cuadrada es 13 al cuadrado, si no me equivoco, es 169, y 5 al cuadrado es 25. Si a 169 le quito 25, esto me da, ¿cuánto? 25 y 19, 39, 44. 144. Entonces, fíjense, x, con lo que han visto con Ángel, es igual a más o menos la raíz cuadrada de 144. Acuérdense, cuando sacan raíz, tienen los dos chances, positivo y negativo. Y la raíz de 144 es 12. Entonces, la solución de esta ecuación tiene dos raíces, muchachos, más 12 y menos 12. Pero todas las longitudes las tomamos positivas. Entonces, de las dos soluciones nos quedamos con la positiva. La negativa la desechamos. Y la desechamos porque no tenemos longitudes negativas. Entonces, x es igual a 12. Que es más o menos lo que nos decía nuestro ojo, que se forma un cuadrado adentro. Pero este es uno. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer otros 2 o 3 ejercicios de Pitágoras para la próxima sesión, para acabar de carburar con Pitágoras, y empezamos a ver tema nuevo. Yo les dije que les iba a dejar demostraciones y todo, pero ayer, viendo los ejercicios integradores, viendo lo que queremos y todo, dije, no, ya me hicieron algunas demostraciones, con esas demostraciones me conformo, lo que hay que hacer es ejercicios, 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 para que todo esto se interiorice. Tal vez lo que sí les voy a dejar es que, bueno, me hagan una demostración. El punto es que si me hacen la demostración, luego nos las tenemos que echar aquí, y luego nos vamos a echar como un ejercicio integrador, no lo sé, déjenme sopesarlo, y si sí, se los dejo el jueves. Ah, y el jueves es el último día que nos vemos del año, ¿verdad, muchachos? Es la primer posada. Bueno, ok. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Esto ya hicimos al menos 2 ejercicios hoy. Este no era Pitágoras, todavía tenía que ver con semejanzas. Ahí uno se podía ir con la finta. Este sí ya fue Pitágoras tal cual. Insisto, voy a hacer unos 2 o 3 más para la próxima. Empiezo a ver lo que me falte de temas que según yo es círculo, y tal vez regresando en el 2022 hagamos trigonometría, que es lo que habría que hacer. Insisto, yo creo que bueno, no creo, de esta parte de triángulos y todo ya sabemos lo que tenemos que saber, entonces esto ya casi está cubierto. Entonces, muchachos, pues yo les agradezco el día de hoy. Creo que fue una parte de mucho rollo, pero creo que es importante que alguien les diga. Yo no sé si me entendieron mi comentario ayer de que ustedes son la élite de los estudiantes de ciencias e ingeniería, y déjenme decirles cuál es mi razonamiento. Si ustedes ven, la UAM está siempre situada en los rankings nacionales entre las mejores 3 universidades de México. Dependiendo del ranking, a veces está la UNAM, a veces ponen al TEC y ponen a la UAM, pero la UAM casi en todos los rankings están en los 3, 4 primeros lugares, dependiendo de quién lo haga, pero está ahí. Entonces, yo más o menos me sé la cuenta en física, no sé, en ciencias, que es la Facultad de Ciencias de la UNAM, debe de haber del orden de 200 estudiantes al año, 300, no lo sé. El Poli, que también está en el top, porque no hay en el TEC de Monterrey, no hay en esas escuelas, no hay física, en el TEC de Monterrey, perdón, no hay, entonces en el Poli, supongamos que hay otros 200, 300, no sé cuántos centros. En la UAM entran 100 más o menos al año, aunque este año
por la pandemia, creemos, hay menos físicos que entraron. Entonces, supongan que son en total 500, 600, ¿no? De las universidades más, que están más arriba en el ranking. Entonces, pues, son 500 estudiantes de física entre toda la población de este país, ¿no? O de esa edad. Entonces, pues en ese sentido yo considero que son la élite de los estudiantes de física en este país, ¿no? Entonces, si hacemos una cuenta análoga, pues resultaría que ustedes son la élite o forman parte de la élite de estudiantes de sus respectivas carreras, ingeniería en computación, ingeniería en electrónica, etc. Entonces, en ese sentido, pues para mí sí es importante que estas élites queden bien formadas, y ustedes forman parte de esa élite, aunque no lo quieran, son parte de esa élite. Entonces, esperemos que pues todo esto lo vayamos asimilando bien para que pues sí demuestren por qué son parte de esa élite.